A ver, alumnos, ya supongo que lo han estado planteando este problema. Ahí tienen los datos de este problema. Dice, tienen acá el plano ABC que yo te dibujo con rojo. Girar, dice el plano, alrededor del eje MN, o sea, de esta recta azul, hasta que sea paralelo a la recta PQ. Por acá está la recta PQ. Obtener, dice, la posición final del plano empleando el menor ángulo de giro. Entonces, lo que nos piden es la nueva posición, las coordenadas de la posición rotada del plano ABC. La posición inicial del plano ABC están por aquí. Y ahora, después de haber rotado y para que sea paralelo a la recta MN, dice encontrar cuáles serán esas coordenadas luego de que cumple esa condición de problema, ¿no? Y emplean el menor ángulo de giro, es el asunto. Ya acá pueden observar, ahí tienen el plano, la recta, ¿ve? Ahora ustedes dirán, pero a ver, si se pone a girar, mire, este plano alrededor de la recta, ¿qué tipo de superficie les va a generar ahí? ¿No? Imagínense este plano rotando alrededor del eje. Les va a generar una superficie de revolución, pero que es compleja, ¿no? Entonces, y más aún todavía desde esa posición, ¿no? Pero al final, ¿qué es lo que queremos? Cuando rota, dice, lo que queremos es saber cuánto debe rotar para que sea paralelo a esta recta. Entonces, ya en el ejemplo anterior habíamos visto algo parecido, ¿no? ¿Quieren ese ejemplo? Acá decía girar la recta alrededor del eje hasta que sea paralela al plano. Y obtener la posición final de la recta empleando el menor ángulo de giro, ¿no? Si se dan cuenta, es algo parecido, pero solo que esta vez, antes era el que giraba la recta, ahora estamos haciendo girar al plano. En un ejemplo anterior que hemos hecho, era que la recta debía desplazarse. En este caso es diferente, ahora el plano más bien es el que gira para que sea paralelo, ¿no? Entonces acá también el procedimiento es idéntico a ese ejemplo anterior. Ustedes pueden llevarlo a una posición. A la recta, a un punto cualquiera de la recta. No, yo lo estoy poniendo acá en la parte final para que se pueda visualizar. Desde ahí también pueden generar, y esta vez si quieren también pueden hacer una esfera, ¿no? Pueden hacer un cono, la figura que ustedes desean. O sea, cuando es el plano o la recta no se compliquen, o sea, ya podrían aparentemente decir, uy, el plano que lo rota. Ya, acá lo que estamos dibujando es en realidad un cono, ¿no? Porque este sí es más fácil. Si rotan este plano alrededor del eje, ya saben que va a salir una figura muy... Por más de que este plano lo acercaría a esta parte final y lo roto, me va a salir una figura muy compleja. Entonces, no es conveniente hacer eso. Más fácil es resolverlo como hemos hecho antes, ¿no? Lo intersectamos más bien con el cono en este caso.
Trazamos ahí sus generatrices que pertenecen al plano y al cono. Va uno, acá va otro. Yo lo puedo borrar esto. Desde acá dibujamos. Con esto nos va a permitir definir ángulo y giro. Y nos di el menor ángulo de giro, ¿no? Entonces, de hecho, va a ser este de acá. Dim angular. Desde la posición inicial hasta la posición rotada es ángulo de giro de la posición inicial a la posición rotada es 144. Y desde esta misma a la otra es 175. ¿Ya? Entonces, esa está descartada. Solamente sería 144. ¿Ya? Antes, cuando decíamos que la recta es el que rota alrededor del eje para que sea paralela, esta vez el que va a rotar es el plano. ¿Ve? ¿Cuánto dice rotar el plano para que sea paralela a la recta? Y ya cuando hemos hecho el acercamiento acá entre la recta y el plano, y hemos analizado y nos han salido estos dos ángulos. Mejor echamos en contra del ángulo de giro. Ahora, ¿dónde está la variante a diferencia del problema anterior? La variante está acá. ¿Ve? Ustedes van a hacer este análisis. Estos 144.504 grados es el ángulo que debe desplazarse los infinitos puntos que están en este plano. Deben desplazarse 144 grados alrededor de este eje. ¿Para qué? Para que pueda alcanzar a ser paralelo a esta recta. Entonces ahora el plano es el que sus vértices del plano, desde cada uno de sus vértices trazamos una perpendicular al eje de giro y ahí dibujamos su trayectoria circular para cada uno de los vértices. Cada uno de los vértices una perpendicular al eje de giro. Estamos trazando una perpendicular y luego sus respectivas trayectorias circulares. De la trayectoria. Fíjense, este va a ser su desplazamiento de este vértice. Vamos a ver el otro. Acá también trazamos su trayectoria. Ahí está. La siguiente. Trayectoria. Y ahí ven que están tres planos paralelos entre sí y con un mismo eje. En cada uno de ellos vamos a dibujar, vamos a trasladar este ángulo. Este ángulo vamos a trasladar en cada uno de ellos. Ya, entonces vamos a trasladarlo. Igual como hemos hecho antes.
No se borra la línea, la voy a repasar acá varias veces. Una. Listo. Ya, entonces voy a trasladar este ángulo que ya le hemos medido acá el ángulo. Este ángulo lo vamos a trasladar acá, en cada uno de los planos circulares. Ya, vamos en el primerito, a ver. Alinear este ángulo, este lado, ¿no? Este lado que está formando un ángulo con la posición inicial, considerando acá del centro de giro a este centro de giro que está acá. Desde esta posición inicial a esta posición inicial que está por acá. ¿Hay un tercer punto? No hay. ¿Alinear considerando escala? Sí. Ya está, ¿ven? Ya está ubicándose por acá el ángulo. Este ángulo que se ha desplazado ya está ubicándose acá. Igual hacemos para los otros, para los siguientes. Alinear este centro al otro centro. ¿Dónde está el centro de este? Está por acá. De esta posición inicial a esta posición inicial. ¿Hay un tercero? No hay. ¿Alinear con signo de escala? Sí. Ya van 2 puntos. ¿Ven? Si este vértice se desplaza hasta acá, el otro también está por ahí. Y el siguiente. Alinear este centro de giro al centro que está por acá. Desde esta posición inicial a esta posición inicial que está por acá. Finalmente ya tenemos ahí, ¿no? Ahora, ¿qué debemos hacer? Vamos a dibujar el plano rotado, ¿no? Conecto este punto con el que está por acá. Luego con el que está por aquí y cerramos. Por acá está este y el otro punto está por acá. Este es el plano, ¿no? Que ha rotado. A ver, vamos a verificar. Me pongo en el plano rotado. Con la opción 3 puntos. 1, 2 y 3. Hacemos un listado. Listado. A ver, ¿quién se da cuenta qué cosa es lo que falta ahora? Finalmente, ¿qué es lo que faltaba hacer acá? Fíjense, ustedes dirán, aparentemente ya está terminado el asunto, ¿no? Estamos checando a ver que todos están con 0. 0, ¿no está? Inclusive acá, el ángulo acá que tiene debe ser igual que está acá, ¿no? Para que comprueben, vamos a hacer. Este ángulo en este vértice es 38,521. A ver, el otro. ¿no? 38,521, ahí está, el mismo ángulo. Solamente estamos verificando eso. Ya, esto lo he hecho así a propósito para que ustedes se den cuenta que no siempre se trata de alinear nada más los ángulos, ¿eh? Han visto acá que hemos hecho con el similar procedimiento que lo que hemos tratado con la recta. Pero tiene que darse cuenta acá que para ahorrarme tiempo, lo hemos juntado de la línea magenta y el plano rojo, lo hemos juntado en un mismo punto, ¿no? El rato que he hecho acá la rotación, lo he hecho a la figura que me genere una superficie fácil, en este caso el cono.
Y acá el plano rojo no le tocaba todavía, no le rotaba, mejor dicho, ¿no? Entonces, por lo tanto, estos ángulos que me han salido acá, el ángulo está muy bien. Entonces ya el ángulo que me ha salido acá está muy bien y todo lo que he hecho está bien. Lo único que falta es, hay que tener cuidado con el giro. O sea, la rotación ahora tenemos que hacerlo. Hay que tener cuidado en este plano que hemos trazado acá. No es la posición correcta. ¿Cómo lo ubicamos? La posición correcta es cuando este lo rotamos. Como acá es difícil rotarlo, ahora lo que vamos a hacer es rotar estos puntos que ya lo tenemos acá. Estos puntos que le voy a señalar acá con un point. Este punto que está acá, este punto que está aquí y este punto que está acá, ese no es su posición correcta. La posición correcta es, voy a ubicar en cada uno de los planos, que están, acá hay 3 planos paralelos de color cian. En cada uno de esos me voy a colocar y voy a hacer un mirror con respecto a esta posición inicial. Fíjense lo que voy a hacer. Ese objeto, pico acá, ya, desde ahí hago un mirror. Esta posición con respecto a la posición inicial. Esta es la posición que lo voy marcando ya con color rojo. Este sí es el punto que va a permitir cumplir la condición del problema. Siguiente, me voy al otro plano. Al siguiente plano. Me hago lo mismo. Aquí, ¿dónde está? Ya este es. Entonces, con respecto a esta recta, voy a hacer la ubicación. Y se fijan, ¿eh? Esta es la posición inicial, esta es la rotada. Mirror, entonces. Mirror. Esta línea con respecto a este eje. La posición inicial. Y me da acá, ¿ves? Ya un punto del plano. Lo voy marcando. Y finalmente, me voy al otro plano, al último. Y desde ahí hago lo mismo. Mirror. Selecciono esta línea. Listo. Y acá me boté el punto. Estamos en conclusión, el plano rotado va a ser el que está acá con color azul. Voy a conectar nomás ya todos los puntos. El plano rojo, repito, es la posición inicial. El plano azul que acabo de dibujar, ese es el plano rotado. O sea, ese es el plano que debía haber rotado para que sea paralelo al magenta. Ahora vamos a verificar. Voy a ubicarme en el plano azul. Ese con los 3 puntos. Ya, y desde ahí hago un listado a la línea magenta. Ahí está, ¿ven? 1, 0, 23, menos 1, 0, 23. Es el mismo valor. Entonces, mejor dicho, esta línea magenta es paralela al plano azul. Otra forma de comprobar es línea magenta, lo traiga a un punto cualquiera. Desde ahí acá debe haber intersección perfecta. Entonces con el trim, selecciono acá y corta, quiere decir que está contenida, o mejor dicho, la recta magenta es paralela al plano azul. Entonces, en conclusión, la solución de este problema es, acá nos pedía, ¿cuál es la posición final desde el plano? La posición final son las coordenadas del plano azul. ¿Cuánto es el ángulo de giro? También ya lo hemos medido antes.
para que sea paralelo a la recta PQ que está en color magenta. ¿Ya? Entonces, en conclusión, la solución será esta. Rotada. Menos 42, 66, 40. El otro es 2, 79, 58, 75. Y el otro es 13.99, 8, 2 y 60. Ese vendría a ser la coordenadas del plano rotado. Profesor, una consulta. El último paso que hizo, ¿cuál fue? Hizo 3D Mirror, creo, 3 veces, ¿no? No, nada de, no he hecho mirrors 3D, mirrors nada más. Ah, Mirror. Mm, pero no lo vi bien. A ver. Ah, ya, Solo ese es por el esta último paso, el situación. último. Ya, a ver, para repetir lo que estás preguntando. O sea, si han visto, si han hecho seguimiento a todo lo que he hecho acá, este es un problema similar al ejemplo acá que está anterior. Hacen seguimiento a los ejercicios recién se han llegado. Este ejercicio hemos resuelto antes. Es el mismo, creo que los mismos datos incluso tienen. Solo que acá lo que pedí es rotar la recta alrededor del eje, para que sea paralelo a un plano. Ahora, el otro problema que estamos viendo ahora es al revés. Ahora dice más bien girar el plano alrededor de un eje para que sea paralelo a una recta. Entonces, lo contrario a lo que hemos hecho acá. Entonces, es por eso que algunos procedimientos acá se repiten, es similar al ejemplo anterior, ¿no? Pero cuando ya se llega a esta parte final donde que yo tengo el cono y tengo el plano, ¿no? Esos ángulos que yo obtengo de giro, hay que tener cuidado en que el que gira acá en este problema es el plano. Pero ahora la pregunta dirán, ¿pero por qué no las gira al plano, no? No lo giramos al plano porque el plano siempre nos va, este plano oblicuo, cuando tú lo gires alrededor de un eje, te genera una superficie muy compleja. Entonces, no nos conviene hacer eso porque si no va a ser muy complicada la solución de ese problema. Más fácil es, a cierta parte de repetir el problema anterior, o sea, utilizar el cono, utilizando una esfera, intersectarlo con este plano triangular, ahí nos define ya los ángulos de giro. Ese ángulo de giro no ha variado, ese es el mismo. Pero lo que onda es lo que de repente, y por eso le hice de las dos maneras, no lo he hecho de frente para obtener plano azul. Primero, si hacemos con lo típico, como han visto en el ejemplo anterior, supuestamente el plano así nos viene saliendo acá, como está con el color negro. Pero eso no es cierto. Empecemos, llega acá a hacerlo y he hecho un listado a esta línea, ¿han visto? Que esta línea no era paralela. ¿Pero por qué? Porque en este caso lo que nos pide es que giremos el plano. Entonces el plano hasta este momento no habíamos hecho rotar, sino todo lo que había rotado era la recta magenta. Entonces, para poderlo, como acá ya también es complejo rotarlo, entonces ahora, ¿dónde es lo que rotamos? Aquí. Pues. Cada uno de estos puntos han visto que le hemos rotado el mismo ángulo, ¿no? Entonces, nos ha hecho, mejor dicho, un mirror alrededor de sus posiciones iniciales. Entonces, acá lo vamos a ver mejor. O sea, este plano de color negro, mejor dicho, que supuestamente sería la respuesta, no es eso. ¿Por qué? Porque hasta ahí no hemos hecho trabajar, no lo hemos rotado al plano rojo. En cambio, ahora para poder encontrar, para poderlo rotar ya con, ya teniendo estos resultados, mejor dicho, entonces fácilmente han visto que le hemos hecho un mirror de este punto con respecto a la posición inicial. Esta línea es la posición inicial. Con respecto a esta posición inicial le hemos hecho un mirror, entonces este punto ha venido y se ha ubicado acá. ¿Eso qué está significando? Que eso sí es el punto que hubiéramos encontrado si normalmente hubiéramos rotado el plano rojo alrededor del eje azul. Y lo mismo hemos hecho para cada uno de los otros puntos. Este punto de acá también. Este punto le hemos hecho un mirror con respecto a la posición inicial, o sea, con respecto a esta recta que estoy señalando acá. Lo hago un mirror y me da al otro lado y este viene a ser el punto. Igual me voy acá al plano más grande, ¿no? Este punto de acá también le genero un mirror con respecto a esta posición inicial. Y este punto que me sale es acá. En realidad, ¿qué es lo que estoy haciendo en este caso? Es, como no he girado al plano rojo, porque me genera una superficie complicada, una vez que ya he encontrado el ángulo,
y ya inclusive le he colocado acá en estos planos sus respectivas posiciones rotadas. Acá aprovecho en hacer la rotación. Y eso es más fácil, pues, rotarlo acá que haber rota toda esta figura, ¿no? Y con un simple mirror ya le indiqué ya sus posiciones rotadas, ¿no? Entonces, en conclusión, el plano solución ya es este plano azul, ¿no? Ya hemos demostrado también que este plano azul es paralelo a la línea magenta. Este plano azul también es producto de haber rotado este plano rojo alrededor del eje azul, ¿no? No sé si está claro, alumno. Sí, ya lo entendí, profesor. Profesor, Este ejercicio va a estar en el aula virtual también para que ustedes lo vuelvan a analizar, inclusive vuelven a hacerlo, y hasta que puedan entenderlo en este tema que estamos haciendo ahí de giros, ¿no? Todos los profesor, objetos giran alrededor de un eje, ¿no? Sí, sí te escucho, alumno. en el cono, ¿el ángulo que has girado es antihorario o horario? A ver, no sé si has estado a la primera hora de las clases. A ver, voy a repetir acá, ¿no? Cuando yo he explicado acá los elementos de giro, ¿ya? Acá miren el gráfico, les dije, el objeto inicialmente está en la posición inicial. Luego el objeto va a desplazarse a una posición P' o una posición P segundo. El desplazamiento a cualquiera de esos puede hacerlo en sentido horario o en sentido antihorario. No hay una regla, no está escrito, mira, alumno, tienes que hacer en sentido horario. O no, tienes que hacer en sentido antihorario. No, no está escrito eso. Por eso acá tienen libertad. Acá hay pues dos flechas en dos direcciones. Ustedes miden el ángulo en cualquiera de las dos direcciones. Claro, pero No ahí dice importa, lo que me importa es el ángulo más pequeño. Si el problema me dice el ángulo más pequeño, entonces yo acá mido el ángulo es alfa grados. Por acá es teta grados. Si me dice escoge el ángulo más pequeño, escojo cuál es el menor ángulo, ¿no? Si claro. alfa es menor que teta, diré este es el menor desplazamiento angular. Y si teta es menor, diré este es el menor ángulo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ¿no? La medición del ángulo es en sentido horario o antihorario. Ya, ese profesor, o sea, me dice el menor ángulo. Entonces, si me piden el menor ángulo y a mí me pide girar un plano, pues solamente bastaría que yo mueva mi recta y si giro un ángulo de alfa, pero en sentido y sentido antihorario, entonces solamente bastaría que mi plano gire en sentido horario, ese mismo ángulo. O sea, solamente sería la inversa nomás. Ya, pero como les digo, este ángulo sale ya como producto de las soluciones gráficas, ¿no? Claro, ahí Este te es, piden, hay dos ángulos, ¿no? Un mínimo y un max y el así es. mayor. Uno de ellos va a ser el máximo o mínimo, ¿no? Alfa o Claro, teta. supongamos que sería de P a P', en sentido antihorario. Ya, Entonces, mi plano solamente, se tendría que hacer solamente que mi plano gire ahora de P' a P nada más. Y ya sería lo mismo, ¿no? claro. Ujú. Sí, ese es el ángulo en realidad. Ya, pero, Está bien. Siempre les va a facilitar la solución del problema cuando ustedes dan una mirada a estos elementos de giro. Plano de giro, eje de giro, centro de giro. Todos los elementos están acá sueltos, ¿no? Entonces, cualquier problema que tienen de giro siempre van a tener estos elementos. Si no tiene alguno de ellos, es que ustedes tienen que tratar de ubicarlo. Y para eso, desde el inicio deben tenerlo bien claro esto, que el plano de giro siempre es perpendicular al eje, ¿ve? En algunas prácticas siempre hay algunos que preguntan esto. Ya están en la práctica y dicen, profesor, el plano de giro es perpendicular al eje, está preguntando, ¿no? Entonces, por eso acá bien claro está que el eje de giro es perpendicular, y acá está con un símbolo, ahí no sé, que lo van a estar viendo ustedes, eje perpendicular al plano de giro. Eso es obligatorio. Ya es, no necesito ni preguntar ya, porque es de ahí estamos partiendo. Que el eje de giro es perpendicular al plano de giro. O sea, ustedes no pueden dudar de eso, ¿no? Entonces, es de estar bien definido y bien claro, ¿no? Bueno, en este caso también, acá tienen las dos casos, ¿no?
Si ustedes giran ese plano alrededor de un eje, les va a generar este tipo de superficie. ¿No? En cambio, si la recta más bien lo giran alrededor de un eje, ya tiene un cono que es conocido. Y ahí lo intersecta con el plano, mejor, se facilitó el asunto. Pero este tipo de superficie, ¿no? Que es producto de la rotación de un plano alrededor de un eje, es muy complejo. Entonces no conviene, ¿no? En la solución gráfica no conviene que se compliquen, sino conviene que lleguen hacia superficies más fáciles de poder intersectar y de encontrar la solución gráfica. Ya, entonces, acá tienen la respuesta también, ¿no? Ya, este es el plano que, ¿no? Ya con la respuesta está acá, ¿no? Pero igual, las respuestas acá a mí se lo tienen también haciendo la lectura. Vale, vamos a poner otro ejercicio acá. ¿Eh? Ahí tienen el problema. Dice hallar el mínimo ángulo de giro del plano ABC alrededor de un eje vertical que pasa por el punto P hasta que sea perpendicular al plano DF. Ya ese problema es. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? El mínimo ángulo de giro del plano ABC alrededor de un eje vertical que está pasando por el punto P hasta que sea perpendicular al plano
DEF. Ahí están todos los datos del problema. ¿Ve? El plano rojo es ABC, el plano DEF está en color verde y el punto P está por acá. ¿Qué dice? Dice hallar el mínimo ángulo y giro del plano rojo. ¿Cuánto debe girar como mínimo, dice el plano rojo? Alrededor de un eje vertical que pasa por este punto hasta que este plano rojo llegue a ser perpendicular al plano verde. Entonces, ¿cuánto debe rotar el plano rojo alrededor de un eje vertical que pasa por este punto para que llegue a ser el plano rojo y el plano verde lleguen a ser perpendiculares? Entonces acá ya lo vemos con mayor amplitud. Ya, entonces, muy bien, antes de continuar, voy a pasar la asistencia al H. ¿eh? Adanake, Pasache. Buenas noches, profesor. Muy bien. Asto, Hanampa, Campos Santos,
Candy Ormeño, Carranza Rivas, Presente, profesor. Chambilla Elías, Chambilla Elías, Choque Callopasa, Presente, profesor. Chuquillanqui Rosas, Buenas noches, profesor presente. Cirilo Chávez, Cruz Hilario, Cueva García, Buenas noches, profesor presente. de la Torre Villanueva, Presente, profesor. Buenas noches. Espino Rodríguez, Presente, profesor, buenas noches. Fernández Silva, Presente, profesor, buenas noches. Flores Rivas, Gamarra Holguín, Buenas noches, profesor presente. García Castro, Presente, profesor. García Robles, Presente, profesor. Herrera Vilca, Guamaní Condori, Presente, profesor. Buenas noches. Guayguachino Mamani, Presente, profesor, buenas noches. López Valera, Mancilla Catari, Presente, No. profesor, buenas noches. Monje Taipe, Néstares Escobar, Buenas noches, profesor. Quispe Anampa, Presente, profesor, buenas noches. Quispe Arredondo, Quispe Espinosa, Presente, profesor. Profesor Quispe Redondo, buenas noches, presente, por favor. ya. Quispe Martínez, Presente, profesor. Buenas noches. Quispe Masco, Ramos Rodríguez, Presente, profesor, buenas noches. Rivera Arrieta, Presente, profesor. Buenas noches. Rivera Terres, Presente, profesor. Buenas noches. Sedano Sandoval, Sicus Arias, Buenas noches, profesor. Ciguayo Rodríguez, Tenorio Hernández, Tenorio, profesor presente. Vargas Cóndor, Vega Cairo, Buenas noches, profesor presente. Velázquez Quispe, Buenas noches, profesor presente. Vidal Sedano. Buenas noches, ingeniero presente. Profesor, ¿Alguien no le llamé? Herrera sí estaba, creo que no me escuchó cuando dije. La Herrera, Herrera Vilca. Ajá. Vilca, ya. Y Sedano Sandoval está en el chat, profesor, diciendo que está presente. Ya, muy bien. Sedano Sandoval. Otro, Candio. Candio también, profesor. ya. Profesor, una consulta. Monje también, Respecto al- profesor. Candia, ya. ¿Sí? ¿Alguien más? Respecto al otro salón, quería saber si me podría pasar asistencia, por favor. No, ya hemos cerrado ya la asistencia. El otro salón ya. Sí, ya hemos pasado. Antes de las 7 hemos cerrado. Profesor Chambilla también está presente. Profesor Chambilla también está presente. Chambilla, ya. ¿Alguien más? Monje, profesor, por favor. Monje.